Hola chiquillos, lo que vamos a hacer ahora va a ser resolver un ejercicio que tiene que ver con el video anterior de principio de mezcla y que se encuentra en la guía que tienen ustedes de calor y temperatura. Esto también les va a servir para comprobar si entendieron el desarrollo y si están buenos sus resultados. El ejercicio dice, un trozo de metal de 0,5 kilogramos se calienta a 200 grados Celsius y después se coloca en un recipiente perfectamente aislado que contiene 400 gramos de agua, inicialmente a 20 grados Celsius. Si la temperatura final de equilibrio de la mezcla es de 22,4 grados Celsius, calcular A. Calor absorbido por el agua y B. Calor específico del metal. ¿Por qué destaqué el 0,05 kilogramos? Debido a que nos están dando una masa de 400 gramos y una masa de 0,05 kilogramos que, por lo visto en los datos y también con los grados Celsius, lo más conveniente es transformar 0,5 kilogramos a gramos. Recuerden que para transformar de kilogramo a gramo habría que multiplicar por 1000, porque 1000 gramos es un kilogramo. Eso significa que esto nos da una masa de 50 gramos. Al multiplicar 0,05 por 1000 nos da 50 gramos. Entonces, si se fijan en los datos, el trozo de metal, los 50 gramos, se calientan a 200 grados Celsius. Eso quiere decir que esto representa la temperatura inicial del metal. Porque esa es la temperatura en donde el metal luego va a ser colocado en un recipiente aislado, es decir, que no se pierde energía. Con esa temperatura se inserta en agua, 400 gramos de agua, y que están a esa temperatura inicial. Esa es la temperatura inicial del agua. Y después nos preguntan estas dos variables diciendo la temperatura final de la mezcla. De la mezcla significa la temperatura final, de ambos juntos. Es 22,4. Entonces el agua subió de 20 a 22,4 y el metal bajó de 200 a 22,4. O sea que el metal en este caso es el que entrega calor y el agua lo absorbe. Pero no es la misma proporción de temperatura, porque recuerden que el metal y el agua tienen distinto calor específico. Por lo tanto, la absorción de calor y el calor cedido son iguales, pero eso no quiere decir que tengan la misma temperatura, o el mismo crecimiento, o la misma baja de temperatura. Entonces, calor absorbido por el agua. Se supone que, como habíamos dicho anteriormente, el calor cedido, en el otro video, va a ser igual al menos calor absorbido. Y en este caso el calor absorbido con el calor cedido representan a el metal y aquí al agua. Si se fijan, no tengo el calor específico del metal porque es parte de la otra pregunta. Pero sí tengo los datos del agua, recordando la tabla estándar de los calores específicos. Nosotros sabemos que el calor específico del agua, que es el mayor de todos, en escala Celsius y gramos, tiene un valor de 1 caloría partido en gramos por grado Celsius. Ese es el calor específico del agua, que se traduce a 4186 joule, kilogramo y kelvin. Pero eso es de las otras unidades. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Si tenemos el calor específico del agua, tenemos la variación de temperatura que va de 20 a 22,4 y tenemos la masa del agua, entonces podemos calcular el calor absorbido. El calor absorbido entonces va a ser igual a menos la masa del agua por el calor específico del agua por la diferencia de temperatura del agua. Eso quiere decir que va a ser igual a menos 400 gramos por 1 calorías gramos grados Celsius por la diferencia de temperatura, que sería 22,4 menos 20
y que ambas están medidas en grados Celsius. ¿Ya? Esa es la multiplicación de los tres datos que tengo y ese signo menos representa solamente el calor absorbido. Por lo tanto, me quedaría que 400 por 1 por la diferencia de esto. Recuerden, las unidades de medida son importantes porque ahí yo puedo eliminar los grados Celsius con los grados Celsius y los gramos con los gramos. Si no, si esto está en kilogramos, no podría hacer lo mismo. Entonces me queda 400 por 1 es 400. Voy a representarlo solo con los números y me queda la caloría. Por la diferencia entre estos dos, que es 2,4. Entonces, para asegurarme de lo que estoy haciendo, voy a la calculadora y coloco 400 por 2,4 y eso me da 960. Eso quiere decir que el calor absorbido son 960 calorías. Esa sería la respuesta de la letra A. Ese signo menos, recuerden que representa lo que se absorbe, que se debería cumplir lo mismo según la regla de Renault, que ese número tiene que ser igual a ese positivo, porque acuérdense que dice perfectamente aislado, por lo tanto no debería haber una pérdida de material. Ahora, ahí hay más luz, ahí sí. Ahora nos piden la letra B, el calor específico del metal. El calor específico del metal, como corresponde al calor cedido, el calor cedido de nuestra mezcla va a ser igual a la masa del metal por el calor específico del metal por la diferencia de temperatura del metal. Vamos a colocarlo así. En donde el calor cedido ya sabemos con el cálculo anterior cuánto da, que son 960 calorías. Al ser 960 calorías, entonces yo tengo que reemplazar los datos con lo que habíamos hecho al principio, que son 50 gramos de metal, por justamente lo que nos están pidiendo, que es el calor específico del metal. Esa sería nuestra incógnita, por la diferencia de temperatura, que es final 22,4 menos la temperatura inicial, que serían 200. Y eso, acuérdense que están en grados Celsius. Entonces, si nosotros nos fijamos, es que no alcanza el espacio ahí, pero esto es grados Celsius. Entonces, si nosotros reemplazamos esto acá, a nosotros nos quedaría que en 960 va a ser igual a 50 por la resta entre esas dos temperaturas, que sería 22,4 menos 200. Es un total de menos 177,6 y con nuestra incógnita, que es calor específico del metal. Si nosotros multiplicamos por 50, nos queda menos 8.880 por el calor específico del metal, bajo los 960, y luego eso lo paso dividiendo al otro lado, que sería 960 dividido en los 8.880. Nos quedaría un valor de 0,1. Entonces nosotros podríamos decir que 0,108 calorías, gramos, grados Celsius, va a ser igual al calor específico del metal, en donde si reemplazamos el signo negativo, como aparece ahí el resultado, con el otro negativo nos da positivo, porque los calores específicos son positivos, desde el punto de vista de la definición también. Y esto también tiene sentido, porque recuerden que el calor específico más grande en esa unidad es el del agua. Por lo tanto, si este es el más grande de todas las sustancias, eso quiere decir que todos los valores
de la otra sustancia deberían ser siempre 0, algo, entre 0 y 0,9 en este caso. Para poder pasarlo a la otra unidad de medida, habría que multiplicar por 4186, que es el calor específico del agua, pero con las otras unidades. Si uno multiplica esto por 4186, 0,108 por 4186, eso nos da 452. Por lo tanto, también se puede expresar en esas unidades como 452,088, pero sería joule, kilogramos, grados Celsius o grados Kelvin. Recuerden que la diferencia de temperatura, cuando se trata de un solo, cuando lo tomamos como un solo factor, la diferencia de temperatura da lo mismo si se mide en Celsius o Kelvin, lo importante es la diferencia. Así que también tiene sentido porque 4186 es el valor más alto en esas unidades del agua, por lo tanto un metal tiene 452. Eso quiere decir que este metal, si yo tengo 1 gramo de metal y lo quiero subir su temperatura a 1 grado Celsius, entonces tendría que necesitar 0,1 calorías. En cambio el agua, para 1 gramo de agua y también subirlo a 1 grado Celsius, necesito 1 caloría. Eso quiere decir que el agua es más aislante o menos conductor que este metal, porque se necesita más energía, más calor para subir 1 grado en 1 gramo. Y este